Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos, compañeros y hermanos que nos acompañan en esta noche. Ya estamos una vez más con ustedes aquí en su programa favorito, Nuestro Diario Vivir, en la serie ¿Quién es Dios? Hoy es viernes 2 de agosto y me siento muy contento por estar una vez más con ustedes desde la cabina de su estación favorita, 105.1 FM Radio Vida, la radio que nos brinda un espacio único para hacerlo tuyo y de toda tu confianza, para meditar en conceptos que son muy importantes para nuestro diario vivir. Y le saluda con gusto un servidor, Marcos Baltasar Díaz, esperando este programa sea de bendición para usted y para todos los suyos. Así que por favor prepare mente y corazón que ya estamos por comenzar. El día de hoy, querido amigo, en nuestra serie ¿Quién es Dios? Veremos otro tema que es de suma importancia para lograr conocer más de Dios. Y estaremos hablando sobre el tema de la inmensidad de Dios. Así es, estimados amigos, Dios es inmenso. Esta serie de enseñanzas bíblicas nos ocupará parte de lo que resta del año en nuestro programa Nuestro Diario Vivir y lleva por título ¿Quién es Dios? Y quiero enfatizar que la única manera de conocer verdaderamente quién es Dios tal cual es profundizando en las Escrituras y no en nuestras propias filosofías humanas, las cuales nos llevan a crear un Dios ficticio, llevándonos muy lejos de lo que Él nos ha revelado en cuanto a su verdadera esencia. Cuando hablamos de quién es Dios, es necesario que hablemos sobre sus atributos divinos, es decir, lo que Dios es en esencia. Estas describen esencialmente lo que Dios es y cómo actúa por estos atributos que Él es. Y quiero aclarar, querido amigo, que estas perfecciones divinas no son rasgos, cualidades o características que Dios posee, más bien son expresiones esenciales de lo que Dios es. Los atributos tampoco son cualidades específicas que el hombre le asigna a Dios con el fin de entenderlo. La mayoría del tiempo nosotros transformamos a Dios a nuestra manera. Tal vez porque de la manera que lo muestro es más atractivo y queremos de alguna forma que la gente quede admirada y con un buen sabor de gusto en la boca, por así decirlo, ¿verdad? Pero esto está lejos de la verdad. En esta serie, ¿Quién es Dios?, trataremos de no diluir en lo absoluto lo que Dios es, en cada uno de sus atributos. Los nombres que designan los atributos son formas de describir a Dios tal como es, de acuerdo con la revelación que nos ha dado en su palabra. Por ejemplo, Dios posee la cualidad del amor. No, Dios es amor. Cuando Dios ama, no manifiesta una cualidad particular de su naturaleza. Cuando Dios ama, expresa su ser esencial. Cuando se dice que Dios es santo, se hace referencia a su ser esencial y no a una característica de su naturaleza. ¿Cómo es Dios? Oh, querido amigo, no existe una pregunta más importante e interesante que esa. Pero ¿cómo encontramos respuesta a esta pregunta? Esa es la cuestión. Muy bien. Bueno, todo es por medio de cómo Él se ha revelado al hombre. No como el hombre quiere que Dios sea en su imaginación. Lo real y verdadero viene por la revelación de la palabra de Dios. No lo que yo soñé o lo que yo pienso, eso no es. Lo que queremos pues a través de esta serie es conocer a Dios tal y como es y cómo Él actúa. Conocerle por medio de los atributos que las Escrituras nos revelan. Hoy hablaremos de la inmensidad de Dios. En otras palabras, Dios es inmenso. Dios es grande. Dios es inmensamente grande e incomparable en majestad. La palabra de Dios nos revela con respecto a la inmensidad de Dios que Él está fuera de todas las cosas y a la vez dentro de todo y alrededor de todo. Esa es la inmensidad de Dios,
No existe espacio alguno donde Él no esté y nada que se pueda comparar con Él. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel lo llamaban el incomparable Dios de Israel. No había comparación alguna con nadie. Dios es inmenso e incomparable. Isaías 40, 12 al 26 nos habla sobre el incomparable Dios de Israel. Vuelvo a repetir la cita por si gusta apuntarlo. Isaías 40, 12 al 26. Y ahí nos habla del Dios incomparable. Y dice el versículo 12: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? En este pasaje de la Escritura nos encontramos con un mensaje del profeta Isaías sobre la grandeza inmensurable de Dios, tal y como se despliega en las obras de la naturaleza y en su gobierno del mundo que Él mismo creó. Isaías ilustra la grandeza y majestad de Dios. En otras palabras, quiere decir que Dios es más grande que todo. Y tengo como primer encabezado: Dios es más grande que todo. Versículo 12 al 14 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Acaso existe alguien que le haya enseñado esto a Dios?, pregunta el profeta. Dios es más grande que sus grandes obras en la creación. ¿Qué tan grande es lo que Dios hizo? La creación revela la gloria del que la creó. En un artículo de National Geographic, en el cual se plantea la pregunta: ¿cuál es el punto más profundo de la Tierra?, se menciona lo siguiente: los científicos saben desde hace tiempo que el abismo Challenger es el punto más profundo del océano, pero llevan décadas para determinar con precisión dónde y a qué distancia se encuentra su punto más profundo. Explorar las mayores profundidades de nuestro planeta no es fácil. Kilómetros de agua por encima crean una presión aplastante. Diferentes métodos han dado lugar a diferentes cifras sobre la profundidad del fondo Challenger. Y a medida que avanzan las tecnologías, los esfuerzos por encontrar las mayores profundidades del océano seguramente continuarán. Un geólogo de nombre Rochelle Wigley dijo: no hay forma de poner una regla y medir con exactitud. Y yo pregunto en esta noche, ¿acaso no este es el pensamiento al cual nos dirige la Escritura en las palabras del profeta Isaías, aquí en el capítulo 40? ¿Quién midió las aguas? ¿Quién tiene la capacidad de contabilizar las profundidades del océano? ¿Quién puede comprender con exactitud de las grandes dimensiones de lo que Dios ha creado? Los científicos dicen: no hay forma de poner una regla y medir con exactitud. Isaías describe a aquel que en el hueco de su mano puede medir las aguas. Aquel que con tan sola las dimensiones de la palma de su mano puede medir los cielos. Aquel grande, así de grande, es nuestro Dios, más grande que su grande creación. El artículo antes mencionado cita las palabras de los oceanógrafo Scott Loranger. Nos gusta conocer los extremos del planeta. ¿Cuál es la montaña más alta? ¿Cuál es el desierto más seco? ¿Cuál es el pigmento más picante? Estos esfuerzos ayudan a ampliar los límites del conocimiento humano. Añade: en lo más básico es lo que todo científico intenta hacer, ampliar los límites del conocimiento humano. Así que, estimado amigo que nos escuchas en esta noche, esto es mucho más impresionante de lo que te imaginas. Quédense conmigo, en unos minutos regresamos aquí en su estación favorita, 105.1 FM Radio Vida.
Bien, pues ya estamos de regreso. Les saluda como todos los viernes en esta misma hora su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, deseando que se encuentre bien en esta noche y siempre aquí desde aquí de su programa favorito, Nuestro Diario Vivir. Antes de la pausa que hicimos, decíamos que el artículo antes mencionado cita las palabras del oceanógrafo Scott Loranger, donde dice: nos gusta conocer los extremos del planeta y junto con eso hace unas preguntas. ¿Cuál es la montaña más alta? ¿Cuál es el desierto más seco? ¿Cuál es el pimento más picante? Estos esfuerzos ayudan a ampliar los límites del conocimiento humano, añade. Pero, querido amigo, en lo más básico, eso es lo que todo científico intenta hacer: ampliar los límites del conocimiento humano. Por otro lado, tenemos que la Biblia, en el libro del profeta Isaías, nos dice lo mismo. Isaías habla también que no hay conocimiento que esté por encima del conocimiento y sabiduría de Dios. El hombre podrá ampliar su conocimiento, pero no llegará al fin del conocimiento de todas las cosas. Mucho menos el hombre llegará a sobrepasar el conocimiento y la sabiduría divina que Dios es. Richard Baxter dice lo siguiente: de esta grandeza e inmensidad de Dios, también tu alma debe inquietar reverentemente todas sus peticiones complejas y audaces, y saber que Dios es para nosotros y para cada criatura incomprensible. Y si pudieras sondear al Señor o medirlo y conocer su grandeza mediante un conocimiento comprensivo, Él no sería Dios. Una criatura solo puede comprender a otra criatura. Puedes conocer a Dios, pero no comprenderlo. Así como tu pie pisa la tierra, pero no cubre toda la tierra, el mar no es el mar si lo puedes retener en una cuchara. ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Quién lo enseñó conocimiento? ¿Quién enseñó el conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Dios es más grande. Él está por encima de todo. Su creación y todo lo que Él ha hecho lo define. Dios es incomparable en su creación e incomparable en majestad. Isaías 40, del 15 al 26, nos habla de esto. Dios es incomparable en majestad. Versículo 15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son las estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Permítame detenerme en esta parte de la lectura de la Escritura para describir un poco de lo que dice este pasaje bíblico. En manera de pregunta dice Isaías 40:18: ¿a qué haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen compondréis? Creo que este pasaje se practicaba mucho antes y hoy en día también. Y tal vez por practicarlo tanto, la gente cada vez lo practica más, aunque no sea de agrado a Dios. Isaías, a manera de profecía, dice lo siguiente: ¿a qué compararás a Dios? ¿Qué imagen le compondréis? Y en el versículo siguiente, versículo 19, les dice: si contratas a un artífice, lo hará de esta manera, y comienza a describirle. Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera, que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Versículo 21 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo has dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículo 24 dice:
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco, hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como jarrasca. Y el versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo: levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Estimados amigos, tras llevarnos a considerar la grandeza de Dios en la manifestación de su poder creador y su sabiduría infinita, Isaías nos lleva de la mano a ver la incomparable majestad de Dios. Y lo que podemos apreciar es que su majestad no tiene comparación. No hay nada ni nadie que se pueda igualar a la grandeza de nuestro Dios. La majestad, querido amigo, esta palabra denota la grandeza de Dios en su gloria y deidad. Cantábamos hace rato: a Dios sea la gloria. Características por las que Él es superior a toda excelencia humana. Puesto que Dios es el creador, el término también le atribuye el gobierno de todo el universo. Él es el que gobierna en el cielo como en la tierra. Así lo describe también la oración modelo, ¿se acuerdan ustedes? El Padre Nuestro, famosísimo. ¿Quién no conoce el Padre Nuestro? Hágase pues tu voluntad. ¿Dónde? Así en la tierra como en el cielo. Su gobierno no es limitado. Su gobierno es inmensamente grande, no humano. Es algo celestial, querido amigo. Es algo sobrenatural que nuestra mente finita no llega a comprender en su totalidad. Estas palabras que Isaías describe del capítulo 40 pueden ser leídas si tratamos de darle en nuestra naturaleza humana la interpretación más adecuada que nos puede figurar lo que describe la Escritura. Pero esta revelación no puede ser comprendida en su totalidad hasta que lleguemos a la presencia del Señor. De modo que al considerar la magnitud de las cosas, la profundidad del océano, el sistema solar, el universo, el tamaño del sol, etc., usted y yo somos diminutos al lado de ello. Así que con mucha más razón, ante la majestad de Dios, las naciones no son nada delante de Él. Son apenas como una gota de agua o como una mota del polvo, dice el versículo 17. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. El más grande y poderoso de todas las naciones, el rey con más dominio sobre el mundo, el gobernante más excelso, todos son nada ante la majestad del Dios del universo. Tenemos relatos verdaderos e históricos sobre esto, queridos amigos. Una de las naciones más grandes y poderosas de la humanidad fue Babilonia. Destruyeron Jerusalén. En aquel tiempo fue un imperio de gran dominio. Así lo describe la narración bíblica y la historia mundial. Identifican al rey Nabucodonosor como el rey que llevó el ascenso al imperio babilónico. Y esto está escrito en la Biblia y en las historias, ¿verdad? Grande fue el reinado de Nabucodonosor. Él consolidó a Babilonia como la primera potencia en el Antiguo Oriente. Pero fue Dios quien dio tal poder, dominio y autoridad a Nabucodonosor para gobernar. ¿Quieres saber más de esto? Bueno, pues no puede perderse esto. En unos minutos continuamos con ustedes después de una melodía. No se vaya y quédese con nosotros. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en su programa favorito, Nuestro Diario Vivir, con un servidor, Marcos Baltasar Díaz, y hablando sobre el tema que Dios es el único que gobierna en todas las naciones. Nos quedamos hace un momento donde comentábamos que una de las naciones más grandes y poderosas de la humanidad fue Babilonia. Destruyeron Jerusalén en aquel tiempo. Fue un imperio de gran dominio. Así lo describe la narración bíblica y la historia mundial. Identifican a Nabucodonosor como el rey que llevó al ascenso al imperio babilónico. Y decíamos que su imperio fue grande. Grande fue el reinado de Nabucodonosor. Él consolidó a Babilonia como la primera potencia en el Antiguo Oriente, decíamos hace un momento. Pero fue Dios quien dio tal poder, dominio y autoridad al rey Nabucodonosor
para gobernar. Esto es indiscutible. Jeremías 25:9 nos dice: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en la desolación perpetua. Grande fue el reinado de Nabucodonosor, pero fue Dios quien juzgó y puso fin al reinado de este rey también, cuando él no reconoció que todo lo que él era había sido porque Dios así lo quiso y lo decidió. Estas fueron las palabras exactas que usó el rey Nabucodonosor y fue destituido de su reinado, inmediatamente, hasta que se retracta de dichas palabras contra él, contra el inmenso creador de todo, ¿verdad? En Daniel 4:28 dice: Nabucodonosor pensó, ¿no es esta la gran Babilonia? Imagine usted, Nabucodonosor pensó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y tras estas soberbias palabras de Nabucodonosor, Dios tuvo que tratar con él para hacerle entender que no hay nadie más grande que Dios y su majestad, y esta es incomparable. Daniel 4:31 dice: Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y dice el versículo 32: Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Querido amigo, Dios tiene el dominio en el reino de los hombres. Ya hablaremos más detenidamente de la soberanía de Dios, pero aquí vemos que la majestad de Nabucodonosor no tiene comparación con la majestad del Rey del universo. El poder y la gloria del imperio babilónico no son nada ante el gran poder, gloria y majestad de Dios. Los grandes poderes de la tierra no son nada ante la majestad de Dios. ¿A qué pues haréis semejante a Dios?, dice Isaías, ¿o qué imagen le compondréis? Si aún un gran rey, un gran imperio, son considerados nada ante la majestad de Dios, ¿qué esperar de una imagen de talla, de un ídolo hecho por la mano del hombre? Dios es inmensamente grande e incomparable en majestad. ¿Cómo el hombre puede llegar a pensar que una figura de madera o de cualquier material pueda igualar la grandeza y la majestad de Dios? Eso es lo que sucede cuando el hombre se asombra por lo creado más que por el Creador. Cuando encuentra más valor y asombro en las grandes cosas creadas antes que el Dios grande que creó todas las cosas, distorsiona su mente y ya no reconoces al verdadero Dios que te ha creado. Sin embargo, Dios le ha manifestado al hombre, como Él dice en Romanos 1:19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dice el versículo 20 de capítulo 1 de Romanos: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El profeta Isaías también habla un par de capítulos adelante en Isaías 42:5 y dice: así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota,
que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Y el versículo 8 del capítulo 42 de Isaías dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes de tallas. Ante la grandeza de la creación, ante todo excelso conocimiento, ante los grandes reinos y sus asombrosos reyes, Dios es más grande, querido amigo. Su majestad no se compara con nada ni con nadie. Dios es inmenso. Isaías nos dice en Isaías 26, levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Querido estimado oyente, radio escucha, Dios es grande. La naturaleza de Dios, sus obras y sus atributos son incomparables, por lo cual Él merece toda la alabanza, la gloria y el honor. La grandeza de Dios lo hace único. Él es más grande que el poder y orgullo de los humanos. En conclusión, querido amigo, ya que Dios es tan grande e incomparable en majestad, quiere decir que cualquier otra cosa que busquemos y valoremos más que a Él, imposiblemente saciará lo que solo Dios puede saciar. Todo lo que esté por debajo de Dios no logrará satisfacer nuestras expectativas. Fuimos hechos a la imagen de Dios y nada menos que Dios puede satisfacernos. No permitas que tu corazón se llene de arrogancia cuando pienses en Dios, sino de reverencia y agradecimiento por habernos dado todo lo que tenemos, incluyendo la vida. Y si tenemos una posición de cualquier índole, no como reyes de grandes imperios, como el rey Nabucodonosor, pero en lo poco o mucho que Dios te ha dado, es porque Él así lo ha hecho y Él te ha puesto ahí. Sea agradecido, querido amigo, y dale la honra a nuestro grande e inmenso Dios. Dice el teólogo A.W. Tozer, sabemos que Dios es tan inmenso que en comparación todo tiene el tamaño de una avellana. Así, y sin embargo no somos personas felices porque nuestra mente está puesta en las cosas, en lo creado antes del Creador. Si hay algo que es necesario para su felicidad eterna, además de Dios, usted no es todavía la clase de cristiano que debería de ser, porque solo en Dios hay verdadero descanso. Dios quiere ser el primero y el todo en nuestras vidas, así que te invito a que al considerar la grandeza de Dios, podamos ver todo lo demás como insignificante. Que Dios se vuelva nuestro más grande asombro, nuestro más grande deleite, el objeto único de nuestra adoración y aquel por quien toma sentido todo en nuestras vidas. Que como el salmista podamos decir, dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mientras más y mejor conocemos a Dios por la revelación de su palabra, más podemos deleitarnos ante su incomparable majestad. ¿Permitirás que podamos ver todo lo que existe como apenas del tamaño de una avellana y a nosotros mismos en Dios como vastos, tan vastos que abarquemos los mundos, pero estemos completamente vacíos sin ti? Llénanos, oh Dios, llénanos de ti, porque sin ti todo nos faltará. Sé tú el primero y el todo en nuestras vidas. Querido amigo, que Dios se vuelva nuestro más grande asombro, el objeto único de nuestra adoración. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay nada. Así, de manera, querido amigo, que podamos vivir nuestra vida diferente, sabiendo que Él es inmenso de verdad. Dios les bendiga. Les saludó como siempre, como todos los viernes, su amigo y compañero Marcos Baltasar Díaz. Nos vemos la próxima semana por esta misma cabina de radio 105.1 FM Radio Vida. Dios es infinitamente grande e inmenso. Recuerde, si quieres platicar, si quieres contactarnos, daré el número de cabina, que es el 753-53
717-01. Repito, 753-53-717-01. O directamente al número de un servidor, 753-140-5111. Repito, 753-140-5111. Y con gusto le atenderemos, esperemos que Dios siga bendiciendo su vida y estamos para servirle. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los atributos de Dios nos permiten conocerle y afirmar sus decretos en nuestro corazón. Hoy hemos concluido un programa más de nuestro diario vivir. Que la paz de Cristo more siempre en sus corazones. Los espero próximo viernes, 8 en punto por Radio Vida 105.1 FM.